Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Comenzamos hoy día la jornada de este tiempo de palabra. Miren, quiero hablar de la fe y de la fe viva. Si me acompañan, gracias por los que están ahí conmigo todos los días. Miren, en el libro de Hebreos, que es muy famoso, que habla de la fe, hay un verso que es el 6, capítulo 11, verso 6, dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ayer estaba meditando un poco sobre la fe y el Señor me mostraba que la fe da la apertura, da vida, la fe trae vida. La fe, cuando uno se mueve en el lenguaje de la fe, es la fe la que trae vida, ¿ya? Si recordamos el significado de la fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer algo que tus ojos no están viendo, eso es fe. Es creer algo que tú, en este momento, tus ojos naturales no pueden ver. Pero tú tienes una certeza, una convicción dentro de ti que tienes la confianza de que eso se va a materializar. La fe materializa las cosas. Es lo que le da la vida. Miren lo que dice en esta versión, en el verso 6. A ver, perdón, dice... No en el verso 6, en el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros sabemos que el universo y todo lo que vemos fue constituido y hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios fue soltada, hágase la luz, y se hizo la luz. Fue hecho de lo que no se veía. Imagínense. ¿Por qué? Porque la fe es la vida. La fe es la palabra de Dios. Cuando yo me muevo en fe, yo me estoy moviendo en la palabra de Dios. Por eso cuando la palabra de Dios en el libro de Juan, ya, a ver si lo encontramos aquí, Juan 1, dice que en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Más abajo en el verso 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre. Jesús es la palabra, ¿cierto? Y dice que la palabra, cuando fue soltada en el principio, se hicieron todas las cosas. El día 1, el día 2, el día 3, el día 4, empezó a constituirse todo el universo por la palabra de Dios. Lo reafirma en el libro de Hebreos 11:3. Por la palabra de Dios entendemos que fue constituido todo el universo y que todo lo que está hecho se hizo de lo que no se veía. La palabra de Dios es la fe misma, porque se constituye algo de lo que no se ve, se forma algo de lo que no se ve. La fe tiene vida. Ahora sí volvamos al verso 6 y ahora podemos entender un poquito más. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la palabra, sin el fruto de la palabra de Dios, que es nuestra fe, es imposible agradar a Dios. Estamos hablando en otro lenguaje. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan a quienes lo buscan con sinceridad. ¿Saben? Muchas de nuestras oraciones o muchas oraciones no están respondidas porque no estamos creyendo en la existencia de Dios. El fruto de creer la existencia de Dios en nuestra vida es nuestra fe. Sí, es nuestra fe. Nuestra fe tiene que dar un fruto. Recuerden que la fe sin obra es muerta. Tiene que haber una manifestación, que de nuestra fe tiene que haber un fruto, una manifestación de que realmente creemos en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros no hacemos las cosas con fe y ponemos nuestros ojos en las cosas naturales o ponemos en la carne. Doy un ejemplo. No creo que nunca va a cambiar mi esposo. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo tus ojos en la carne. Entonces, al poner tus ojos en la carne,
no estás actuando en fe, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Tu fe en el cambio no es que el esposo en este ejemplo es el que va a cambiar por sí solo, sino que tu fe está en Dios. Dios hace el cambio. Yo creo y confío en Dios. Lo que ahora no veo en mi esposo, lo voy a ver por mi fe en Dios. ¿Se dan cuenta? Porque muchas personas erran en cuando uno dice, porque yo oro tanto por mi hijo, tanto por mi hijo y no pasa nada. Porque estás creyendo, tú crees que el que va a hacer el cambio, el que va a hacer el milagro va a ser tu hijo. No, erras. Porque tú tienes que orar creyendo que hay Dios y Dios es el que hace el cambio. Dios es el que hace el cambio y tu fe y tu confianza está en Él. Porque Él sigue siendo el hacedor de los milagros. Él es el que constituyó el universo por su palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando nosotros ponemos los ojos en la carne y decimos, mi papá no va a cambiar nunca, sigue siendo el mismo de siempre. Bueno, tú estás creyendo que tu papá va a cambiar porque Él va a hacer el milagro. Erras. Tus oraciones están sin fe en Dios. Pusiste la fe nuevamente en la carne, en la persona. Y así vamos sumando. Yo creo que este trabajo no es el adecuado para mí, este trabajo me fastidia, y tú piensas que el trabajo que tú estás ejerciendo es el que va a hacer el milagro. Erra. Tu fe tu fe está en el cielo, tu fe es en Dios. Dios es el que hace el milagro. La intervención divina no la va a hacer el trabajo, no la va a hacer tu esposa, no lo van a hacer tus hijos. La intervención divina y el socorro sigue viniendo del cielo. Vuelvo y digo, ay Señor, por favor, abre entendimiento. Verso 6, capítulo 11 de Hebreo. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En quién nosotros depositamos la fe? En Dios. ¿En quién creemos que va a ser el cambio? Dios. ¿De dónde va a venir nuestro socorro? Del cielo. ¿Quién va a hacer la intervención divina? Dios. De algo que nosotros vemos aquí en la tierra imposible para el hombre. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Entonces imagínense Dios escuchando esto. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que escuchar las pataletas de sus hijos? Señor, estoy cansado de orar por lo mismo y no veo nada, no veo ningún fruto. Esta persona no cambia, esta situación en mi vida no cambia, esta circunstancia de vida no me cambia. Y el Señor dice, es que no tienes fe en mí. Has puesto tus ojos en la carne una y otra vez. Me pides algo y no me lo sueltas, no me lo entregas. Piensas que yo no voy a hacer la intervención, piensas que yo no voy a hacer el cambio, que lo va a hacer la situación, que lo va a hacer la persona. Erras. Sigue, dice, y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Usted se tiene que sincerar con el Señor y decir, Señor, esto, a lo mejor tu fe está en tus oraciones y dice, ay, yo he orado tanto, y le tengo tanta fe en mis oraciones. Entonces, a veces tú no sueltas la situación y te quieres controlar la situación, que por causa de tus oraciones insistentes, entonces la situación o la persona va a cambiar. Que por consecuencia de tus ayunos, de tus obras, eso va a cambiar. ¿Sabes qué? Erras nuevamente. Quien hace el cambio sigue siendo nuestro Señor. Él es el que hace el cambio, Él es el que hace el milagro, Él es el que hace crecer la pierna, Él es el que restaura los tejidos, el que te quita de la enfermedad. Él se lleva toda la gloria, Jesús se lleva toda la gloria. Todas las enfermedades se las llevó Jesús en la cruz, todos los pecados se las llevó Jesús en la cruz. Toda la gloria y la alabanza es del Señor Jesucristo.
Por eso nosotros tenemos que creer en Él, ir a la cruz y decir, ahí fue la conquista, la cruz nos recuerda nuestra victoria, ahí es la conquista, voy a ir, Señor, tú lo hiciste por mí, lo hiciste por todos nosotros, así es tu amor grande e inagotable, no se agota nunca. Miren, volvamos a Juan 1, verso 14, del capítulo 1 de Juan. Entonces la palabra se hizo hombre, Jesús se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Dice, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Hay tantas personas que se creen súper buenos, tan buenos, no, es que yo soy súper bueno, súper buena, yo soy la mejor esposa, el mejor esposo, no, yo soy el mejor hijo, el mejor papá, la mejor mamá, soy súper bueno. El único problema es que mi cónyuge me salió falladito. El único problema es que mis hijos me salieron falladitos, y de verdad que es mi cruz, siendo que yo soy tan excelente como creyente, tan fiel en todo lo que se me solicita, en la fe. Soy tan bueno, si el único problema es que mi cónyuge no me acompañan mis hijos. No, es una carga muy pesada, pero bueno, cada uno lleva su cruz. Erras, toda la gloria es para aquel que nos dio su amor inagotable. Así como el Señor te cambió y te hizo tan excelente, de esa misma manera que el Señor intervino en tu vida, va a intervenir en tu cónyuge, en tus hijos y en toda situación que tú estés viviendo. Entonces la palabra se hizo hombre. Entonces la palabra se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Sabe que cuando ore con fe? Porque si no ora con fe que Dios va a hacer el milagro, entonces nunca va a poder agradar a Dios. Nunca. Si su fe está en su potencial, si su fe está en su perseverancia y su existencia, en lo genial que es como discípulo, si su fe la está depositando que la persona por la cual usted está orando va a cambiar y esa persona va a hacer el milagro, nunca vas a agradar a Dios. Tu fe siempre tiene que estar en el amor inagotable, en aquel que se hizo carne, en aquel que su fidelidad es eterna, en Él es el único que va a hacer los cambios. ¿Entienden? Ahí está tu fe. Y con esa fe, creyendo que hay Dios, creyendo en Dios, creyendo que Él hay, ¿cierto? Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Tú vas a tener respuestas mucho más rápidas si oras creyendo que Dios sigue siendo Dios, que Él es el hacedor de los milagros, que Él hace la intervención divina y que el cambio lo va a hacer Él. Eso es una fe viva. Si esta palabra te bendijo, si esta palabra es una bendición para ti, te invito a compartirla. Si Dios lo permite y Él lo quiere de esa manera, nos vemos mañana. God bless you, shalom, hasta Alaska, y que la paz de Jesús sea para vos.